Buenas tardes, bienvenidos al módulo de desarrollo de modelos de negocios innovadores. Es un gusto compartir este espacio con ustedes acá en la linda Quito, en el lindo Ecuador. Vamos a vivenciar estas horas trabajando este módulo tan interesante que está dentro del programa de dirección estratégica. Y antes de empezar con los modelos de negocios innovadores, vamos a empezar a hablar un poquito de estrategia, para ponernos de acuerdo, para darle un contexto a este intercambio, a este espacio de conocimiento y debate que vamos a crear a lo largo de las horas. En el mundo de estrategia hay como muchos autores y distintas corrientes. En mi caso, me identifico con aquella corriente que plantea la estrategia como el cómo vamos a hacer para lograr los objetivos estratégicos, qué camino vamos a recorrer para llegar allá, a lo lejos, a mirar lejos, que es la visión, los objetivos estratégicos. Por lo tanto, la estrategia en este caso tiene que ver con vincular, relacionar los recursos económicos, materiales e inmateriales, y humanos por supuesto, para el logro de esos objetivos. La idea es, antes de esto, antes de plantear un modelo de negocios, preguntarnos cuál es nuestro negocio. Nosotros necesitamos hacer una serie de definiciones antes de decir cómo vamos a hacer para lograr aquello que queremos. Y entre esas definiciones, una de las más importantes, no pretendiendo agotar el tema acá, es cuál es nuestro negocio, en qué negocio estoy. Esto es algo que se viene planteando desde hace tiempo y que pocas empresas lo hacen. En una ocasión al número 1 de Revlon le preguntaron cuál era su negocio, posiblemente alguno de ustedes ya lo haya escuchado. Y él contestó, en la farmacia hago cosmético y en la fábrica hago cosmético y en la farmacia vendo esperanzas. Él decía que estaba en el negocio de la esperanza. Cuando una persona se maquilla, cuando una mujer o un caballero o lo que fuere, una persona se maquilla, tiene la esperanza de verse mejor, verse más linda, más joven, más sexy, tapar imperfecciones. Y esto es lo que nosotros llamamos lo que, en este caso, el consumo, de lo que el consumo significa, lo que es el consumo simbólico. El maquillaje, en este caso, y por supuesto sin profundizar en este tema, porque nos daría para muchas horas, es que el maquillaje o determinados maquillajes simbolizan o significa sensualidad, juventud, elegancia y demás. Y esto lo podemos ver con distintos tipos de negocios. Por ejemplo, cuando se reestructuró el negocio del cine, pasaron justamente del negocio de las películas del cine al negocio del entretenimiento. Una empresa que hace acoplados o chasis para camiones está en el negocio del transporte. Es decir, que cuando yo planteé mi negocio, y lo tengo que plantear de la forma más amplia posible, abre la cabeza de la organización, no solo para hacer nuevas cosas, sino para plantear lo que estamos llamando cuál es mi estrategia o mi modelo de negocio a desarrollar. Muy bien. Ahora bien, una vez definido en qué negocio estoy, insisto, el tema da para muchísimo más, una vez definido en qué negocio estoy y cómo voy a hacer para lograr los objetivos estratégicos, es decir, cómo voy a implementar esto, debo de alinear los recursos. Cuando hablamos de recursos hablamos de un amplio espectro, hablamos de recursos tangibles, como son los financieros, las fábricas, las herramientas, los equipos, la tierra, todo lo que sea tangible. Los intangibles que tienen que ver con la tecnología, la patente, los derechos, la reputación, la imagen de marca, las relaciones institucionales, la cultura organizacional. Y los recursos o capital humano, que son las personas, el know-how, las capacidades de aprendizaje, la motivación de mi gente. Todo esto debería, y digo debería porque en la realidad a veces no pasa, estar alineado en un objetivo común, en una estrategia común que es tratar de lograr la visión o los objetivos estratégicos. Es decir, esto que estamos diciendo puede parecer obvio, pero vamos a poner un ejemplo que seguramente ustedes vivirán en sus organizaciones y que en general sucede en un alto porcentaje en las organizaciones. Esto es lo siguiente, por ejemplo, a la persona de operaciones le exigimos calidad. Vamos a tener una estrategia de muy buena calidad, pero al de compras lo medimos
o le exigimos que compre a bajo costo. Ya tenemos una incompatibilidad. Y decimos que queremos agregarle servicio al cliente, pero no ponemos presupuesto para ello. O planteamos una gran estrategia de marketing sin el presupuesto, sin el dinero suficiente para una campaña publicitaria. Es decir, muchas veces pasa en las organizaciones que los recursos no están alineados. No quiere decir que esta sea la gran clave del éxito, pero es una de ellas. O sea, tener todos los recursos enfocados hacia la misma estrategia. Muy bien. Ahora bien, señores, veamos qué posibilidades hay, y hay muchas, insisto, es imposible agotarlas en un módulo, pero sí podemos empezar un debate interesante con esto. Vamos a ir a algunas propuestas o algunos de modelos de negocios que le vamos a empezar a llamar básicos, pero no por esto poco importantes. Uno de ellos es excelencia operativa. ¿Qué significa esto? Que soy muy bueno, justamente, soy excelente operativamente. Pero claro, ya vamos a poner unos ejemplos. Pero claro, esto es incompatible con otras cosas. Si tengo excelencia operativa, posiblemente no pueda o no genere, por el tipo de negocio, por la naturaleza del negocio, no genere un vínculo o servicio al cliente. Vamos a un ejemplo. Un banco que quiere hacer banca minorista, que como ustedes ya sabrán, la banca minorista es, digamos, el común de los mortales, donde se tiene una cuenta de ahorro, tal vez una cuenta corriente, una tarjeta de crédito. Muchas veces ese cliente valora la excelencia operativa, pero como son muchos clientes chicos de baja rentabilidad, es imposible prestar un alto nivel de servicio. Vamos a un ejemplo. Un señor que viene a traer 1 o 2 millones de dólares al banco y lo cual lo reciben en la alfombra roja, un asesor para hacer inversiones en fondos de inversión, para cuentas offshore o lo que fuere, ese señor necesita un alto nivel de servicio al cliente, es decir, lo amerita. Sin embargo, la banca minorista, lo que le puede ofrecer el banco es justamente, para tenerlo satisfecho, excelencia operativa. ¿Por qué? Porque es imposible tener bajo costo o precio con servicio al cliente. Es decir, ustedes habrán escuchado muchas veces que las empresas, y esto es muy común en las organizaciones, ofrecen calidad, precio y servicio. Desconfíen de eso. ¿Por qué? Porque si tengo calidad y servicio, es imposible que tenga precio, porque la calidad y el servicio es caro. O sea, necesita inversión de recursos, materiales y humanos. Entonces, calidad, precio y servicio, las tres juntas en general no pueden aplicar. Es decir, que si yo tengo servicio y calidad, no puedo tener precio. ¿Se entiende? Entonces, si tengo precio, tengo que renunciar a alguna de las otras dos. Entonces, hay negocios, hay industrias que ameritan una estrategia de excelencia operativa. ¿Por qué? Porque voy a tener un cliente satisfecho. Por ejemplo, la banca, donde el cliente está satisfecho, más satisfecho mientras menos va. Es decir, la excelencia operativa va a estar dada porque las cosas funcionen, por tener cajero automático las 24 horas, por tener varios cajeros automáticos y bien distribuidos, es decir, que el canal también influye en esa excelencia operativa, que el home banking funcione perfectamente, que yo pueda depositar o sacar o transferir dinero sin moverme de casa. Esto se traduce en una excelencia operativa y que el cliente a veces lo decodifica como un buen servicio. Es decir, ofrecemos productos y servicios consistentes, oportunos y de bajo costo. Muy bien, vamos a otra. Otra estrategia podría ser liderazgo en producto. ¿Qué quiere decir esto? Acá le pongo énfasis al desarrollo de productos y servicios que mejoran los niveles de desempeño existentes. Es decir, hago un producto superior o un servicio superior. Ejemplo. Un auto de alta gama, un carro de alta gama, un producto premium, relojería, joyería, indumentaria de alta gama. Es decir, yo tengo variedad, tengo calidad, tengo desempeño, tengo una serie de condiciones que hacen que mi estrategia yo sea líder, tenga cierto liderazgo en el desarrollo de productos. En este caso no me pueden pedir precio. O no podemos tener precio. ¿Por qué? Porque tenemos una gran inversión justamente en calidad y desarrollo de producto. Muy bien. Otra estrategia interesante es la estrategia de soluciones o soluciones integrales para el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Ofrecer un mix personalizado de productos y servicios combinando know-how, experiencia, servicio para resolver los problemas del cliente. Ya que voy a poner dos ejemplos
que son interesantes, que, bueno, fruto de clientes que hemos ido desarrollando y de consultorías que hemos hecho, y cómo llevar productos que en principio son commodity, los vamos a llevar a estrategia de soluciones para el cliente. Voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos, distribución de combustibles. Como ustedes sabrán, en casi todos los países del mundo, de Latinoamérica, y acá en Quito también, por supuesto, en Ecuador, los combustibles tienden a ser commodity, no diferencian mucho de otros, por ahí lo elegimos por la bandera, por la marca, por ahí por cercanía, pero no hay una gran diferenciación entre una nafta y otra o entre una gasolina y otra. En este caso teníamos un cliente que hacía distribución mayorista de gasoil o de fuel oil para la industria agrícola. Nos pusimos a pensar cómo hacemos, y si el producto daba a partir de ser un commodity, de competir por precio, ¿cómo hacíamos para ofrecer una estrategia de soluciones integrales para el cliente? Esto implica, y esto es muy importante que por favor tomen nota de esto, esto implica primero determinar o definir cuál es la demanda del cliente, a partir de la demanda del segmento, importante esto, porque muchas veces trabajamos primero el segmento, lo primero que trabajamos es la demanda, que demanda ese cliente, que desea ese cliente, que necesita ese cliente. A partir de ahí trabajamos cuál es el segmento que tiene esta demanda y a partir de definir ese segmento vamos a hacer, o del conocimiento profundo de ese segmento, vamos a ofrecer una estrategia de soluciones para el cliente. En este caso hubo un trabajo de investigación, de visita al cliente, de conocimiento del uso del producto, y para que ustedes se hagan una idea, eran industrias agrícolas de grandes extensiones de tierra, cientos de hectáreas, hasta en algunos momentos miles de hectáreas, donde, obviamente producción agrícola, había necesidad de combustible en distintos puntos. Pero ¿qué pasaba? Las empresas no querían comprar grandes volúmenes porque tenían el problema del robo o la pérdida del combustible. Por lo tanto, detectamos que una de las demandas era: no puedo comprar en volumen porque tengo problema de almacenamiento y problema de robo, lisa y llanamente. ¿Qué desarrollamos con este cliente? Desarrollamos una serie de cisternas, las cuales estaban a cargo de la empresa, en este caso de la distribuidora de combustible, cisternas donde se ponían en comodato en el cliente en distintos puntos de la extensión territorial. Esto implicaba el comodato una obligación de compra por 2 años. Es decir, yo te instalo las cisternas o tanques y tú me compras durante 2 años, a un precio medianamente pactado o relativamente flotante, según los precios de combustible en las estaciones de servicio. Muy bien, pero con eso no alcanzaba, porque ahí le solucionábamos un problema de almacenamiento, de logística, de no cortar la producción, pero no estaba resuelto el tema del robo. Entonces, implementamos un sistema de conteo electrónico, lo mismo que cuando cualquiera de ustedes va a cargar gasolina en su carro, cuando se despacha el combustible, va marcando y eso queda, que es computarizado, electrónico y queda registrado. Por lo tanto, pusimos ese contador, entonces se sabía cuánto combustible se despachaba dentro del mismo territorio de la empresa. Pero a su vez instalamos un sistema de claves, por lo tanto se sabía quién había despachado el combustible, a qué hora se había despachado el combustible y qué cantidad de combustible. Pero no terminaba ahí, es decir, también había un problema de control entre la cantidad de combustible que se traía en el camión cisterna y se volcaba. Por lo tanto, ese mismo sistema se instaló en el camión. Por lo tanto, le dábamos al cliente una seguridad total. Es decir, cuando se descargaba el combustible quedaba computarizado, sacaba un ticket, se entregaba el ticket firmado por la persona de logística y el que lo recibía, eso pasaba al sistema de administración para contabilizar y facturar y quedaba registrado todos los pasos del combustible. La verdad que fue un sistema muy bien armado donde se pudo agregar valor porque el cliente estaba dispuesto a pagar algo más, no mucho más, pero algo más, se fidelizaba el cliente, se rentabilizaba la operación y se generaba satisfacer esa demanda, control, tener combustible permanentemente, no tener corte, no tener que estar llamando o mandando los camiones a buscar el combustible. La verdad que fue una experiencia muy interesante a partir de un commodity.
Porque es mucho más fácil prestar servicios integrales cuando yo estoy o en una empresa de servicio, o tengo un hotel, o me desarrollo en alguno de este tipo de negocios. Vamos a otro ejemplo de estrategia de soluciones integrales para el cliente. En este caso, el cliente tenía un sistema de transporte, es decir, llevaba mercaderías y bulto del punto A al punto B. Háganse la idea de una ciudad capital al interior de un país, 1000 kilómetros. En principio, también un commodity, te llevo el producto acá, acá. Acá a través, y esto es interesantísimo que lo sepan, ¿cuál fue la propuesta de valor? Esos 1000 kilómetros yo te entregaba la mercadería en 24 horas. Si vos me la pedías antes del mediodía, al otro día estaba la mercadería. Esto implicó un desarrollo de operaciones y de excelencia operativa. ¿Por qué le pongo énfasis en esto? Porque muchas veces creemos que la propuesta de valor viene de nada más que de marketing. No, en este caso vino de operaciones, vino de logística, de ponerle mucha cabeza a todo el proceso de logística hacia el depósito de Casa Central, carga de camión, empaque, traslados, el mejor camino, ruta, GPS, y logramos eso en 24 horas. Otra vez, vamos a la demanda del cliente, segmentemos, conozcamos eso y veamos si podemos prestar un modelo de negocio que se base en las soluciones integrales para el cliente. En este caso, la demanda del cliente era que tenía problemas, o suelen tener problemas, con el acopio, el depósito y la logística. En ese interín también había un problema de control, también había problema de ineficiencia, había pérdida de mercadería. En este caso, con el cliente que contaba con espacio importante en su depósito, lo que generamos fueron, para algunos clientes, no todos, para determinados segmentos, generamos espacios y le ofrecimos a los clientes que trasladaran su depósito a nuestras instalaciones. Es decir, el mismo transporte dejaba la mercadería en su lugar y el cliente era como tercerizar el depósito de la mercadería, el control de stock, e incluso la distribución. Con algunos clientes se conformaban con eso, a otros incluso le hacíamos la distribución física del producto. Es decir, otra vez, un producto de, un servicio casi commodity fue transformado en algo de servicio integral para el cliente. Muy bien, ahora bien, esto que acabamos de decir no es algo que se genere solamente en el escritorio, en la cabeza de los que lo piensan, sino también esto hay que empezar a cambiar el modelo de negocios, porque si yo me oriento al cliente voy a tener que cambiar tal vez mi propuesta de valor, tal vez tenga que cambiar la relación con los clientes, tal vez tenga que cambiar la comunicación con los clientes, me tenga que enfocar más en eso. Sin embargo, si mi estrategia es de excelencia operativa, voy a tener que concentrarme en otras partes, justamente lo que hablábamos recién, procesos, procedimientos y demás. Y si mi estrategia es de desarrollo de producto, mi modelo de negocio también va a ser diferente porque voy a tener innovación, calidad y demás. ¿Está bien? ¿Hemos sido claros? Muy bien, señores. Un gusto compartir este espacio.